¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esos productos favoritos que tuve en este año 2022 mientras los utilizo. Creo que es la mejor manera de decirles por qué me gusta cada uno de ellos cuando los esté usando, porque bueno, ustedes saben que en el resto del año uno prueba tantas cosas que claramente siempre tenemos favoritos. Esos productos que ustedes me enseñan, ustedes me etiquetan, videos que ustedes me mandan, yo los compro, los pruebo y hay unos que solamente los uso para el video, no los vuelvo a utilizar, pero así hay otros que se convierten en mis favoritos, así que de eso se va a tratar este video. Comencemos de una vez. Este que básicamente no es un producto de maquillaje, pero se utiliza, bueno, al menos yo y muchas lo utilizamos para las cejitas. Este es un gel para el cabello, originalmente diseñado para el cabello, pero también se está utilizando para las cejitas. La marca ya sacó su propio producto para las cejas, que obviamente yo me lo voy a pedir, pero quiero terminarme esto, casi me lo acabo ya. Este producto no te va a mover esas cejas en todo el día, o sea, no estoy exagerando. La marca se llama Got2b, es un glue, o sea, no es un pegamento, es una gelatina, como nosotros le llamamos, creo. Un gel para el cabello. Originalmente se utiliza para esos peinados así, donde tienes que estar muy con el pelo aplastado, aplacado, no sé cómo le pueden conocer ustedes a esa palabra. Básicamente lo que hace es sellar tus cejas, o sea, tú vas a modificar tu ceja. Esto se utiliza para la ceja orgánica, que es la que últimamente yo he estado utilizando, y ahora les voy a enseñar cómo se utiliza. Yo lo que hago es que me pongo un poquito aquí en mi mano para luego pues no desperdiciarlo, y con un spooling, con una brochita como esta que te sirve para tus cejas, que aquí tiene un cepillito y en este otro lado tiene la escobita. Básicamente no voy a hacer un tutorial de cejas, ¿ok? Solo nos vamos a centrar en el producto. Lo que este producto hace es fijar tus cejas para no moverse en muchísimo tiempo. Entonces lo que yo hago es que pongo producto por toda mi ceja, así de esta manera, y luego simplemente dejo como, creo que 30-40 segundos a que más o menos se seque, para luego darle una formita, la que yo deseo. Y después de esto simplemente relleno, corrijo y listo. ¿Por qué me gusta este producto? Porque hace que mis cejas me duren todo el día, no se mueven, no se corren. Incluso para desmaquillarse, yo lo que hago es que tomo un poquito de agua micelar en un algodón y comienzo a frotarlo ahí suavecito, y luego lo lavo con agua y jabón, y de esa manera es como se quita. El siguiente producto también es para las cejas y es este lápiz de la marca de NYX. Este me gusta por muchísimas razones. Una de ellas es porque tiene una punta súper finita. Eso hace que tus trazos se vean muy bonitos. Puedes hacerlos como que parezcan tus cabellitos, porque vean esto. Voy a tratar aquí de hacerles los trazos y es súper sutil el color. ¿Saben por qué me gusta más? Porque hay muchos lápices para las cejas que, aunque son como color, digamos soft brown o cafecito, como rubio, ese tipo de colores, aún así se siguen viendo súper marcados. Y este no, este cuando pasas los trazos es como súper sutil el color, así que me gusta. Este es en el color expreso, dura un montón, o sea, desde que yo conocí este lápiz no he usado más. Y eso, como les digo, yo pruebo muchísimos productos y ahora simplemente me sigo quedando con este de la marca de NYX. Yo lo compro en el color expreso, y recuerden que todos los links de estos productos se los voy a dejar en la descripción para que pasen a checarlos si es que les gusta alguno de ellos. Continuamos. Vamos a pasar ahora con los correctores. He probado muchos correctores este año, pero creo que este sin duda alguna fue mi favorito. Es de la marca de NYX. Creo que lo más interesante y la razón por la cual me gusta es porque es un serum que tiene color. O sea que vas a cuidar tu ojera mientras vas a cubrir tu ojera, ¿ok? No es un corrector nada más corrector, simplemente es un serum para tus ojeritas que las va a mantener hidratadas, y también tiene cobertura. Creo que es lo mejor de todo. Incluso aquí en esta parte dice que es un concealer serum. Se volvió muy viral porque dicen que no remarca las ojeras. Claro,
claramente no la remarca, es otra razón por la cual me gusta. No es el típico corrector que te pones y se craquela por más que te hidrates la ojera o por más que hagas buenas técnicas a la hora de sellar, con el paso del tiempo se termina craquelando. Tiene una cobertura media, o sea que si tienes tus ojeras muy oscuras o muy marcadas, creo que es un producto que no iría bien contigo. Yo no tengo ni las ojeras muy marcadas ni tampoco oscuras, así que creo que es perfecto para mí, pero también si eres un adolescente y no te pones mucho maquillaje, creo que este te va a gustar muchísimo. También está diseñado y creo que le gusta mucho a las personas maduras, o sea, que tienen muchas arruguitas en esta parte, que ya sus líneas de expresión están bastante marcadas. Es otra de las razones por las cuales un maquillista la volvió viral, porque dijo que era el producto favorito para el maquillar a sus clientas de edad madura. Lo voy a colocar para que vean cómo funciona. Yo utilizo el tono, ahora les digo, mira, casi ya no tengo. Yo utilizo el tono, déjenme, se los voy a buscar por aquí. Utilizo el tono Golden. También otro truco que me gustó muchísimo desde que lo probé es difuminarlo con una brochita para sombra. Ok, este es un hack que probé y me gustó muchísimo, muchísimo hacerlo de esta manera, ya que tomas el producto necesariamente poco, ¿ok? Porque si te pones mucho producto aquí también se te va a craquelar. Me gusta ponerlo así con los dedos, me pongo una gotita por aquí, una en medio y una es suficiente. No porque pongas más producto vas a tener más cobertura, no, lo único que vas a hacer es cuartear esa zona. Ahora a toquecitos yo simplemente difumino esto y también lo llevo a esta parte de mi ojo. Me sirve para el lagrimal, que suele ser un poco más oscuro que el resto de la ojera. Difuminamos. Básicamente como difuminamos las sombras, ¿saben? Como círculos de esta manera. Y también a mí me gusta aprovechar el que me sobró, o ya que la esponja, digo, la brocha tiene producto, también lo paso por aquí, por mi párpado. Y vean esta diferencia instantánea, o sea, cubre absolutamente todo e ilumina de una manera muy, muy bonita. Vean esto. Vean el después y vean el antes. Pasamos ahora con la base. Algo que no me gusta de esta base, aunque es o fue mi favorita de este año, es que se ensucia fácilmente el empaque, porque es un empaque que es como espejo también, entonces todo lo que tú le pones se queda ahí. Creo que si el empaque fuera diferente, fuese mi base perfecta, aunque es mi favorita obviamente por en sí lo que hace el producto. Es esta base de Patrick Ta. Creo que lo que más me gusta, bueno, hay muchas cosas que me gustan de esta base. Número uno, la cobertura es hermosísima, la van a ver ahora mismo. Número dos es que son dos productos en uno solo. Tiene la base de maquillaje por aquí, tiene algo para cubrir la base y aquí tiene el polvo. El polvo, les voy a ser honesta, no lo he usado tanto, pero es bastante bueno. No lo he usado tanto porque tengo mi polvo favorito, que ahora vamos a pasar al polvo. Entonces creo que no le he dado la oportunidad en sí al producto, pero es un dúo perfecto. Yo me los pongo cuando viajo, me los he llevado completamente así y los he usado los dos y es extraordinario. Creo que cuesta como más de $40. El precio está bastante bueno por lo que es, pero viene demasiado, o sea, viene muy poquito producto. Vean, todo aquí, ya me terminé esta zona, solo me queda esto. Entonces, si eres de las que te maquilla bastante como yo, no te va a durar mucho, pero es bastante, bastante hermosa. Yo la recomendaría solamente para piel seca o mixta como yo soy piel mixta, porque sí es bastante grasosa, es como mantequilla básicamente para tu piel. Entonces si eres de piel grasa no debes usar esta base porque es demasiado grasosa. El acabado es bastante bonita, yo me gusta aplicarlo con una brocha. Esta brocha es de la marca de Tarte. La cobertura es bastante bonita y vean esto. El tono, este tono me queda perfecto, es hermosísima. Ay, ay, ay. A toquecitos de esta manera y se difumina en 2 segundos. Vean esto. Hermoso, ¿cierto?
Pasamos con el polvo. Mi polvo favorito de este año no puede ser otro más que este de Moira. Además del precio, vean esto. Puedes ponerle agua encima y no pasa nada. Aún después de ponerle agua, puedes seguir utilizando el polvo normalmente. Eso significa que es waterproof, ¿ok? Si sudas mucho, si estás en un lugar muy caliente, este polvo no te va a fallar. Yo lo puse a prueba cuando fui a Miami. No sé si vieron mi tutorial del maquillaje que utilicé en Miami, que por cierto me duró un montón. Yo fui a Miami, creo que fue en septiembre, agosto, no recuerdo exactamente, pero fui a unos eventos donde tenía que estar maquillada todo el día y este polvo fue mi confiable, lo utilicé y el maquillaje me duró súper bonito, así que no podía poner otro en mis favoritos de este año, porque me gusta mucho el de L'Oreal, el infalible, este me gusta mucho, pero siento que sí es un poco pesadito y tiene bastante cobertura, así que me agrega como una capa extra. Recuerden que se hizo viral porque es una base en polvo, y este no, este sí es un polvo como para finalizar, para sellar tu maquillaje, así que tiene que ser mi favorito de este año. Recuerden, antes de sellarse la ojera, asegurarse de no tener una línea de expresión, porque si la sellan así, esa línea se va a quedar ahí. Mi producto favorito para sellarme la zona de las ojeras son estas borlitas. Estas las consiguen en Amazon. Y a toquecitos voy a sellar primero mis ojeras viendo hacia arriba para poner como más lisita esa zona. Ahora el mismo proceso para todo el rostro, a toquecitos. Les prometo que este polvo les va a gustar muchísimo, además que es un polvo económico. Creo que cuesta 10, 12 dólares por ahí más o menos. Pasamos al contorno. Aquí sí las voy a decepcionar un poco porque en este año no probé un contorno que me haya como sorprendido y diga, ¿sabes qué? Es mi favorito, me encanta, lo voy a seguir usando. No, casi todos pues no me gustaba su fórmula. Hubo uno que sí me gustó un poquito, pero al final como que se corría mucho y me sigo quedando con este corrector de la marca LA Girl, que yo lo utilizo como contorno en el último, bueno, no en el último tono, pero en uno de los tonos más oscuros. Entonces me gusta el acabado, me gusta cómo se difumina, me encanta cómo se ve el rostro, así que me sigo quedando con este, que es de la marca LA Girl. Pasamos ahora con las paletas de maquillaje. Creo que esta es una de las partes bien difíciles para elegir una paleta favorita, pero yo siempre, ¿sabe cómo yo descubro mi producto favorito? Cuando viajo. Porque cuando viajo obviamente no me puedo llevar 10 paletas, 10 rubores, 10 polvos, me tengo que llevar ese que realmente me gustó el acabado, me gustó la duración. Lo mismo pasa con las paletas. Me llevo paletas que realmente me vayan a funcionar para diferentes looks, así sea un look súper sencillo, así como también un look muy trabajado, que se vea muy, ¿cómo se dice? Fuerte, dramático. Es ahí donde yo me quedo con estas paletas que probé este año. No sé si ya existían antes, no sé si son viejas, desde hace mucho tiempo, no lo sé. Yo las conocí este año, así que por eso digo que son mis paletas favoritas de este año. Son paletas bastante similares, obviamente en el precio no, porque esta es de la marca de Tarte y esta es de la marca Wet n Wild. Imagínate que una paleta de 7, 8 dólares haga un trabajo extraordinario, que te puedas hacer un look súper sutil, así como también un look súper dramático. O sea, por favor, tiene que ser una paleta favorita, y es lo que me sucede con esta paleta, no me falla. Ahora les voy a mostrar los tonos. Estas son paletas bastante similares. Vamos a comenzar con esta de Tarte, que lo que me gusta es que sus sombras, estas sombras prácticamente se difuminan solitas. O sea, es una paleta súper accesible, tiene colores neutros, colores básicos que sí o sí utilizamos en el maquillaje, como son negros, café oscuro, café, de estos así que son como aladrillados, les llamo yo, no sé si esa palabra exista, pero me refiero a que tienen como un color ladrillo. Estas de Tarte en especial huelen un montón a chocolate, así que tú la abres, ay, parece que abriste una barra de chocolate. Tiene también colores para difuminar, colores cálidos, y también no pueden faltar los colores con brillo, como son estos. Vean este color, qué hermosísimo. A mí me gusta ponerlos casi siempre en la zona del párpado móvil o también como iluminador, así que esta paleta sí o sí yo me la llevo cuando viajo porque me puedo hacer looks súper bonitos.
Casi es la misma fórmula que tiene la de Wet n Wild, solamente que, bueno, en este caso esta se ve más fina, más cara, más costosa y también tiene espejo, cosa que la de Wet n Wild no lo tiene. Las sombras se difuminan bastante bonito también. Tiene colores como la anterior, colores café, colores para difuminar que son esta área de aquí. Tiene este satinado que me encanta. Este tiene glitter, la otra no lo tiene, así que creo que le gana un poquito porque además de los colores satinados, también tiene glitter prensado. Me encanta esto. Así que estas dos básicamente serían mis paletas favoritas de este año. Me voy a hacer un look súper rapidito con esta de Tarte para que vean que puedes hacerte un look súper sencillo, así como también uno muy trabajado. Recuerden que en el párpado a mí me gusta utilizar corrector. No me gusta utilizar prebase de sombras porque no sé, no me gusta, no siento que aporten color. Voy a utilizar un color súper clarito con una brocha grande de estas para sellar el corrector que acabo de ponerme a toquecitos. Este es un café muy muy bonito. Cuando yo voy a eventos, cuando me toca maquillarme, casi siempre me hago colores así café porque los puedes combinar con todos los looks y te puedes poner pues labiales rojos, si a un caso eres atrevida y te pones colores así como fuertes en los labios. Paso ahora con este de aquí arriba, que es un poco más oscurito, y también lo pongo para ir dando un degradado. Vean que simplemente difumino. Pueden tomar con el dedo un color así que tenga brillito y ponerlo así como en medio. O lo pueden poner aquí en la orilla, en el lagrimal, como ustedes prefieran, como para darle dimensión a esa parte. Ahora el mismo color lo pongo como iluminador para que vean que tiene varias funciones. Estos colores shimmer también lo pongo en esta zona de mi párpado. Y vean, me pongo pestañas y ya la hice. Pasamos con los rubores. Aquí sí vamos a tener un problemita porque al parecer a alguien le gustan mucho los rubores. Esa soy yo. Me encantan los rubores. Saben que antes yo le tenía un poco de miedo al rubor porque creo que era que no se usaba mucho, entonces yo no me sentía como muy cómoda con el rubor y ahora es mi producto favorito. No sé cuál. Bueno, voy a elegir tres porque no voy a poder elegir uno, lo siento mucho. En este caso no voy a poder elegir uno. Cuando viajo yo sí me llevo tres rubores, creo que son de los pocos productos que me llevo varios porque me gusta uno, digamos, el acabado, el otro me gusta como más el colorcito. Entonces creo que sí, esta vez sí, vamos a usar tres rubores. Les voy a enseñar mis tres rubores favoritos y les voy a decir por qué me gustan. El último, el más actual, el que me acaba de gustar muchísimo, es este de la marca Glamlite. Es de la colección Strawberry, de la, ¿cómo se llama? Rosita Fresita. Es un rosa súper hermoso, supuestamente es el dupe del rubor de Dior. Es un rosa súper hermosísimo, a pesar que es bastante claro. Por mi color de piel queda muy bonito. Cuando lo miré pensé que me iba a quedar como, no se me iba a notar mucho, pero se ve preciosísimo. Este es en polvo compacto. Casi a mí me gustan más los rubores en crema o los rubores líquidos porque siento que el acabado es mucho más bonito, así que la mayoría de aquí son en crema o líquido. Creo que estos dos son los únicos que tengo en polvo. Este es de L'Oreal y este es de Glamlite, pero este no me gusta tanto. Entonces dejaríamos este como uno de mis favoritos porque el tono está súper bonito. El siguiente sería este de la marca de Pixi. Este color es hermosísimo. Se funde en tu piel y te deja las mejillas así como rosaditas, como que te asoleaste. Hermoso, hermoso. Este sí es en crema. Vean, es en barra básicamente, pero bueno, es una crema. Se difumina súper bonito. A mí no me gusta, este se volvió muy viral, pero a mí no me gusta ponérmelo directamente en la piel. Siento que arrastra la base. Si no te pones mucha base o lo quieres usar sin base de maquillaje, podrías ponértelo en la piel directamente, pero de ser así no. A mí me gusta ponerlo aquí en mi muñeca y de aquí tomo o directamente con la brocha en el producto, pero no ponerlo en la cara. Este es el tono rubí y es preciosísimo.
Los siguientes serían, es que aquí tengo también una discordia porque, ay, no sé cuál decirles. Me gustan muchísimo estos de Rare Beauty, estos que se volvieron muy viral de ellos también. El empaque es hermoso, hermoso. Ellos tienen también esta fórmula, siento que se difuminan bastante bien, pero pigmentan un montón, así que le tengo un poquito de miedo a ese rubor, pero me gusta muchísimo este tono que ya casi me lo acabo. Estos dos creo casi son la misma fórmula, les voy a hablar sinceramente, solamente que el tono sí, este es un poco más rojito y vean, es en forma de una flor hermosa. Este es de la marca Rare Beauty, este es en el tono Neolin Rose, es precioso. Y este es de la marca Pixie Beauty en el tono Shaky Rose. Vean, los dos son color rosa, así que los dos quedan hermosos. Siento que no son un dupe así como que exacto, porque este sí queda como un poquito más rojito y este más rosita, pero los dos me encantan, así que aquí les voy a quedar un poco mal y no les voy a decir uno, sino que serían estos 4 de momento. Estos otros me gustan, sí me gustan, pero casi siempre que viajo me llevo o estos 4 porque en sí los 4 productos no te hacen mucho espacio, así que dependiendo el clima o mi mood de ese día es el rubor que me pongo. Creo que esta parte la vamos a finalizar con el iluminador. Les voy a hacer una segunda parte para que este video no sea tan largo y no lo vayan a dejar de ver solamente porque es un video muy largo. Les voy a hacer una segunda parte con otros productos favoritos como ser de labios, máscaras de pestañas, pegamento, porque bueno, les quiero hacer como el kit completo de mis productos favoritos. Este video lo vamos a cerrar con los iluminadores y sin duda alguna me voy a quedar con este nuevo lanzamiento de la marca Rare Beauty. En este año, la verdad, siento yo que se usó muy poco el iluminador. El iluminador no tuvo tanto protagonista este año en el maquillaje, pero sacó esto Selena Gómez y se agotaron. ¿Por qué razón? Una, son rubores en crema que se difuminan como polvo, se sienten como polvo, no remarcan tus líneas, no remarcan la textura de la piel, porque si hay que confesar que me estoy enredando toda. Los iluminadores, hay que confesar, vean, ¿qué me Pasa. Ok, ejercicio de lengua. Creo que es de tanto hablar ya, ok. Y me faltan todavía más videos. Bueno, hay que confesar que los iluminadores en polvo llegan a remarcar la textura de la piel si no lo sabes colocar o tienen mucha textura en esta área, sí o sí te va a remarcar más la textura. Entonces creo que por esa razón se dejaron de utilizar este año o muchas marcas reinventaron la fórmula de esos productos y nos trajeron iluminadores más novedosos como estos de Rare Beauty. Como les cuento, son productos en crema, pero al difuminarse se hacen como polvo. Ahora les voy a enseñar, puede ponerse perfectamente con la mano. Me gusta este tono porque, bueno, Selena Gómez dijo que era su tono favorito y de verdad que es hermoso. Es en el tono Miss Mary Size, creo que así se dice, perdón si no se dice bien, pero se los voy a escribir por acá. Lo voy a tomar así con el dedo y poco a poco me voy a dar toquecitos sin acentuar tanto eso, solamente poco a poco. Y ahora con el dedo limpio como que voy a difuminarlo hacia la parte de arriba. Y vean lo hermoso. Ay, es que se ve divino. No me van a negar que esto se ve hermosísimo. Voy ahora a ponerme en el otro lado toquecitos suaves sin afianzar tanto el dedo, ¿saben? Para no llevarme o arrastrar el producto que tengo debajo. Ahora con el dedo limpio lo difumino y esto se ve hermosísimo. Se ve como un glow que sale de tu piel. Vean eso. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Y también voy a poner un puntito aquí en la nariz, un poco aquí. Y a mí me gusta también ponerlo en la comisura de los labios, de esta manera. Luego cuando te pones el labial, se ve súper bonito esa zona. Esto ha sido todo por el video de hoy. Obviamente va a haber una segunda parte que cuando se publique esta voy a dejar el link de la segunda parte y en la segunda parte voy a dejar el link de esta primera parte porque quiero que lo vean y lo disfruten todo. Déjame saber en los comentarios cuál de todos estos productos tú ya probaste y te gustó o cuál ha sido tu producto favorito de este año y qué tal y lo pruebo y también se convierte en mi producto favorito. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye bye.